Derivadas de funciones exponenciales. Si tengo una función u que depende de la variable x y por lo tanto si tengo una función f de u como una función exponencial a elevado a u, entonces la derivada de esta función nos queda como a elevado a u por la derivada de u por el logaritmo natural de la base. Ahora, si la base es Euler, entonces la derivada de esta función nos queda en forma más sencilla Euler elevado a u por la derivada de u. Bien, para el primer ejercicio entonces nosotros tenemos f de x igual a 2 elevado a x. Por lo tanto, si yo quiero determinar la derivada de esta función, ¿ya? Entonces debemos de aplicar esta definición. Esta para la derivada. Entonces nos queda la misma función, o sea, nos queda 2 elevado a x, ¿cierto? Por la derivada de u. Recordemos que esta es nuestra u. Y la derivada de x es sencillamente 1 por el logaritmo natural de la base y la base vale 2. Ordeno un poco esto, ¿cierto? Me queda 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, para el segundo ejercicio, la derivada de esta función, que también es en base, en este caso sería la base 3, tengo esta función, por lo tanto tengo que ocupar la primera definición que aparece para esa derivada. Entonces, dice, mantenga la función exponencial, que sería toda esta, manténgala, entonces en este caso sería 3 elevado a 5x más 2 por la derivada de u. ¿Y quién es el u? Recordemos que el u es el exponente. Así que si yo derivo ese exponente, que es 5x más 2, la derivada de 5x es 5. Y la derivada de 2 es 0. Por cierto, el logaritmo natural de la base, y mi base vale 3. Así que si ordeno un poco, me queda 5 por 3 elevado a 5x más 2 por el logaritmo natural de 3. Y esa sería mi respuesta. Para el ejercicio 3, la derivada de esta función, ¿cierto? Seguimos ocupando la misma definición porque es en base 2 en este caso. Bien, nos queda la misma función escrita, se copia la misma función dada, al igual que las anteriores, se copió siempre la misma función dada. Por cierto, ahora viene la derivada de u. ¿Y quién era u? Recordemos que era nuestro exponente. Así que hay que derivar esa expresión. Y cuando la derivamos nos queda la derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de menos 5x cuadrado queda 2 por 5, 10. Menos 10x, siempre con un grado menos. ¿Ya? Por el logaritmo natural de la base, y nuestra base vale 2. Y ahí estaría, ¿cierto?, nuestra respuesta. Si quiero ordenarlo un poco más, pasar estos términos adelante. Y nos queda la potencia acá, la función exponencial por el logaritmo natural de 2. Y ahí estaría nuestra respuesta. Ahora, para la que sigue, ya no podemos, ¿cierto?, ocupar la primera porque está en base Euler, así que vamos a ocupar la segunda definición de derivadas para base Euler. Entonces, cuando derivo acá, me va a quedar ese 3 medio, porque esa es una constante, ese permanece. Tengo que derivar con respecto a Euler. Entonces, me queda la misma función escrita, e elevado a x, por la derivada de u. Y u recordemos que es el exponente. Así que la derivada de x es 1. Por lo tanto, esto es 3 medios e elevado a x. Y esa sería mi respuesta. Es inmediata. Bien, y vamos con el quinto ejercicio. La derivada de esta función, el menos 2 es una constante, así que permanece. Escribo de nuevo mi misma función que me dieron, x cuadrado menos 10
por ahora viene la derivada, ¿cierto? Del exponente. Ese es mi exponente y si yo derivo con respecto a eso me queda 2x y la derivada de menos 10 es 0. Por lo tanto, si aquí ordeno un poco me queda menos 4x, menos 2 por 2, menos 4x, Euler elevado a x cuadrado menos 10. Y esa sería entonces, ¿cierto?, mi respuesta.